Hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Aguilar. Soy mamá de 4 hijos, una hija de Dios rescatada por Él, por las virtudes. Y por eso es que eh, tenemos este apostolado de formación y oración, de la enseñanza de nuestra familia, de los santos, de la Iglesia Católica. Hoy vamos a tratar el tema de las virtudes, qué son y cómo nos ayudan para nuestro conocimiento personal y nuestro crecimiento espiritual. Bueno, estamos acompañando una pequeña comunidad de Corunum, que nos han pedido pues la formación en esto. Yo quisiera preguntarle a los hermanitos que estamos conectados, ¿quién sabe qué son las virtudes? Pues que han escuchado algo que ustedes sepan, que hayan escuchado sobre el tema. Sin pena. Que miren, precisamente yo en Google, que son las virtudes y desde la versión católica, porque hay una versión de las virtudes generales y se conocen mm, como una actitud hacia el bien en el diccionario normal. Pero nuestro catecismo de la Iglesia Católica define las virtudes como una disposición habitual y firme a hacer el bien. En el latín, la palabra virtud, se dice virtute, significa fuerza. Incluso la oración de San Miguel, cuando dice en latín, armado del poder divino, en la oración en latín dice divina virtute. O sea, San Miguel armado con la fuerza divina, es que destruye a Satanás y lo envía al infierno, a Satanás y a los espíritus malignos. Vamos a pedir la intercesión de San Miguel en este encuentro de hoy para que veamos que las virtudes son, además de una disposición, son una fuerza espiritual que determinan nuestro comportamiento y nos llevan a hacer. Se manifiesta en las obras. Miren que aquí dice una disposición para hacer el bien, ¿cierto? Que ese bien es el que nos habla San Pablo de querer hacer ese bien, que yo quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero, ¿cierto? Entonces nuestra iglesia nos enseña también cómo precisamente ese mal que no quiero son los vicios. Los vicios son las fuerzas opuestas que no nos permiten hacer ese bien que queremos. Entonces, vamos a hoy a aprender como el contexto histórico que sirve mucho, pues estamos en un espacio de formación de cómo nuestra iglesia y nuestro Señor nos habla de todo esto. Hay veces puede que se conozca más sobre los vicios, que se hable más sobre los vicios. Acá vamos a ver lo que conocemos como el contexto histórico de las virtudes a la luz del magisterio católico. Entonces, mire, todo comenzó con nuestro Señor Jesús, cuando Él decía, aquí no tengo la cita, qué pena, cuando decía que lo que sale de dentro del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen a ver, salen los malos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, y todas esas maldades salen de dentro del hombre, y eso es lo que hace impuro. Otra versión dirá lo que, lo que condena al hombre.
lo que de verdad le hace daño no es lo de afuera, sino lo que sale de dentro. Ahí es cuando nuestro Señor Jesús, esa es en el contexto de la palabra, cuando Él nos habla de estos vicios. San Pablo también más adelante, lo que hemos leído sobre todo en retiros, nos hablará de cómo las obras de la carne, me imagino de Gálatas, que ustedes la han leído mucho, las obras de la carne es lo que conocemos como los vicios, las pasiones, y las obras del espíritu, los frutos del espíritu, es lo que hace referencia a las virtudes. Entonces, en un primer momento, cuando ustedes les pregunten qué son las virtudes son unas fuerzas, una fuerza espiritual que nos mueve a hacer el bien. Y ahora bien, ¿dónde están esas fuerzas? ¿Cierto? Si el Señor nos habla de que estas fuerzas negativas, por decirlo así, o estos vicios están dentro del corazón, ya en el siglo XII, a Santa Hildegarda de Bingen, el Espíritu Santo le reveló ya como un estudio más profundo de esas fuerzas al interior del hombre. Él lo hizo exponiéndole 35 pares de vicios y virtudes. Si bien la palabra nos habla de los 12 frutos del Espíritu, o de los 7, no recuerdo bien, pero de una cantidad, pues, de algunos, ya a Santa Hildegarda, el Espíritu Santo, le revela 35 pares de vicios y virtudes. A ella, el Espíritu Santo le reveló todo acerca de la salud del ser humano. Toda la doctrina, ella es doctora de la Iglesia, fue declarada por el Papa Benedicto XVI en el 2012, es muy reciente, y por eso sus escritos apenas se están dando a conocer, apenas lo estamos conociendo. El Señor, el Espíritu Santo, miren, aquí para un paréntesis, cuando nosotros hacemos en el credo largo, que decimos creemos en el Espíritu Santo que habló por los profetas, nosotros creemos en los profetas aprobados por la Iglesia, ¿cierto? Porque profetas y videntes pues pueden haber muchos, pero esto se refiere a todas estas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia que son para nuestra enseñanza, ¿cierto? Son aptas para nuestra enseñanza. Entonces a ella el Espíritu Santo le reveló que estas fuerzas, además de estar en el corazón del ser humano, porque están aquí, nosotros ya las tenemos, el Señor le muestra a ella como las virtudes, ya las tenemos en nuestro corazón, pero que están escondidas e incluso como perdidas, como esa perla del Evangelio, que cuando la encontramos vendemos todo lo que tenemos, están en el fondo del corazón y no las podemos poner por obra porque tenemos unas ataduras precisamente por los vicios. Pero además el Señor le revela a ella cómo los vicios son además de ser fuerzas espirituales al interior del hombre, también son demonios, son ángeles caídos. Y las virtudes también son ángeles, el tercer coro angélico. Recuerden que hay 9 coros angélicos, tronos, potestades, virtudes es la tercera. Incluso apenas el viernes con el día de San Miguel aprendí que los arcángeles vienen a ser como de los últimos. Y miren cómo son de poderosos los arcángeles, cuanto más son las virtudes, ¿cierto? Entonces, el Señor le reveló a ella en el siglo XII cómo estos vicios son los causantes de las enfermedades del ser humano. Como toda su obra comprendes todo lo que está en la creación para la salud del ser humano, pues la clave y la esencia de toda esta enseñanza está sobre todo en el conocimiento de los vicios y las virtudes. Para quienes no saben, yo tengo una formación como consultora de nutrición y salud
y doy asesorías y apoyo familias para poder, en situaciones de enfermedad sobre todo, poder adquirir hábitos saludables. Entonces yo conocí esta doctrina de Santa Hildegarda sobre todo con esta idea de ayudar con la alimentación a las personas. Pero conociendo de esto, ahí fue que aprendí que la alimentación hace parte de un 25% en un proceso de sanación integral, pero que la clave y la esencia de este tratamiento que el Espíritu Santo le reveló a Santa Hildegarda está sobre todo en este conocimiento de los vicios y las virtudes. Ahí fue que yo comencé como a profundizar en el tema, bueno, ¿cómo así que estas virtudes, cómo así que uno se sana con una virtud? Pues eso era como una novedad. Y ahí fue que además de conocer de Santa Hildegarda, conocí como muchos santos, sobre todo los doctores de la iglesia, hablan del tema de los vicios y las virtudes. Entonces acá hay como un recorrido histórico de esto. Por ejemplo, San Ignacio en los ejercicios espirituales pues que el Señor le reveló a eh, él dice que esto es para el proceso de formación que ustedes están, dice que la clave del crecimiento espiritual del ser humano está en examínate a ti mismo, examina tu corazón. Y para eso son los ejercicios espirituales, para examinarnos. Mm, Más adelante, ya en el siglo XIX, el Señor le revela a Santa Catalina de Labouré que la Santísima Virgen María tenía en sus manos, bueno, antes de esto también está el estudio de Santo Tomás de Aquino, que me falta incluirlo acá, que el Señor le muestra cómo, pues él le hace esa suma teológica y habla precisamente de los vicios capitales que son más conocidos. Ya estos 35 vicios de Santa Hildegarda viene a ser como un detalle, un desglose, como si tuviéramos un pulpo, que son los 7 pecados capitales, y cada tentáculo viene a ser ya como estos otros vicios que el Señor le muestra a Santa Hildegarda. Pero yo quiero hoy hacer énfasis sobre todo es en ya como la Santísima Virgen María nos habla de las virtudes, porque ahí está como la novedad y la clave. Y es que el Señor le muestra a Santa Catalina cómo la Virgen María tenía en sus manos, en la medalla milagrosa, hasta la aparición de la medalla milagrosa, le muestra cómo en las manos de la Santísima Virgen María estaban llenas de anillos con piedras preciosas, y de esos anillos salían todas las gracias para las necesidades del ser humano, y que la Virgen María decía que se las pidiéramos, que le pidiéramos a ella esas gracias. Pues resulta que esas gracias a las que ella se refiere son las virtudes. La Santísima Virgen María, que es la reina de los ángeles, tiene en sus manos esas virtudes. Y yo quiero hacer énfasis aquí porque las virtudes son en forma de luz. Se ven ahí en sus manos como una luz que sale de diferentes colores. Entonces, con este tema de examínate a ti mismo y con esto, pues como que, bueno, ¿qué tiene que ver entonces las virtudes con examinarte a ti mismo? Es que en sí las virtudes son unas fuerzas para iluminar la conciencia, sobre todo. En este proceso de examinarnos a nosotros mismos, pues nos podemos ver los vicios. Eh, ¿Y eso qué cuesta? Para eso está la comunidad, porque muchas veces un rasgo del vicio es que uno tiene como un velo que uno mismo no se lo ve, sino que se lo ve otro, ¿cierto? Sobre todo el esposo, la esposa y sobre todo los compañeros de comunidad. Un ejemplo, una persona con soberbia, ¿cierto? No vamos a decir un soberbio porque eso está mal dicho. Nosotros tenemos vicios, pero no somos viciosos, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene soberbia, créanme que no se da cuenta, o sea, no, pues de verdad la persona de gusto no lo hace,
Es un comportamiento que tiene, incluso viene muy arraigado de la familia. Y cuando llega a una comunidad con personas diferentes en el día a día, sobre todo en el servicio, también se da mucho ese roce. Ahí es cuando mm, sale a la luz ese aspecto negativo, pero la virtud de la humildad es la que combate el vicio de la soberbia y es la que puede hacer iluminar a esa persona adecuadamente, porque la idea tampoco es tirarle pues ahí en la cara los defectos al otro, pero la virtud es esa luz tenue que ilumina el vicio del otro. Y precisamente toda esa obra de Santa Hildegarda, de los 35 pares de vicios y virtudes, son un diálogo, que yo no sé si han tenido la oportunidad en el camino de luz, por eso es que se llama camino de luz, porque lo que estamos haciendo es conociendo cada parte, vicio y virtud, para iluminarnos, iluminar nuestra conciencia, pero también para poner en práctica esto que la Santísima Virgen María nos pide en la medalla milagrosa, de pedirle a ella las virtudes, porque en ese tema de las virtudes, y depende mucho del temperamento de cada persona, ustedes mismos sé que lo han vivido, yo también lo vivo, que nos confesamos siempre de lo mismo, ¿cierto? Tenemos unos pecados capitales dominantes, una tendencia unos más a la sensualidad, otros más a la soberbia, y hacemos ese mal que no queremos y lo hacemos siempre. Eh, en este proceso de conversión y de nos queremos conocer a nosotros mismos, queremos conocer esos vicios que tenemos, hay una clave y una ayuda muy importante y es pedir la virtud, pedírselas a la Santísima Virgen María como un incentivo. Y una vez pedirle esa virtud, obviamente uno esforzarse por trabajarla, ¿cierto? Porque hemos tenido como una formación, sobre todo, por ejemplo, con la virtud de la paciencia, que la gente dice, ay, no pida paciencia porque le llegan cosas difíciles para que le trabaje a la paciencia. Pero no, de verdad eso es un mito. De verdad, sí, necesitamos pedir las virtudes, pero obviamente como esa ayuda celestial para ya poder nosotros en el día a día, obviamente nosotros trabajarle a la virtud y desarrollarla. Entonces, eso que les estoy explicando ahora es ya lo que el Señor le revela a la Beata Concepción Cabrera en el siglo XX, que ya a ella el Señor le reveló más de 200 vicios y virtudes, que en la comunidad de ella, que es la comunidad de la Cruz, eh, lo agruparon en 12 familias de vicios y virtudes. Es un libro que se llama El Tratado de las Virtudes y los Vicios. Es hermoso. Eso sí sirve para iluminar la conciencia. A Santa Hildegarda era más iluminar la conciencia para la sanación del ser humano, ¿cierto? Ya aquí el Señor en este compendio, en este tratado, sí da un detalle de cómo se comporta una persona soberbia, una persona irascible y con las familias de los vicios relacionados. Es impresionante. Pero ellos concluyeron también esto, de esta comunidad, con estos escritos, como el Señor habla de unos vicios, de unas virtudes, perdón, naturales, que son las que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos las virtudes naturales, hace referencia también a las cardinales, pero también hay unas virtudes sobrenaturales. Las virtudes sobrenaturales son esos ángeles del coro angélico. ¿Y cómo es la idea ahí, pues, como de la interacción entre las virtudes naturales y sobrenaturales? Que estos ángeles que le pedimos a la Virgen, estas gracias, créanme que ser paciente es una gracia, tener fe es una gracia, poder ayunar, que es la virtud de la abstinencia, es una gracia, que si no la tenemos, la pedimos, viene en nuestra ayuda
y siembra como esa semillita o hace germinar esta semillita que ya todos tenemos acá en el corazón, porque todos tenemos todas las virtudes también. Simplemente la activa y ya nos corresponde a nosotros cultivarla, trabajarla y crearla para que no solo dependamos de la virtud sobrenatural, porque esa virtud sobrenatural, cuando caemos en pecado, no puede estar con nosotros. Si no estamos en gracia, no nos puede ayudar. Entonces, en ese momento es que necesitamos la virtud natural para que nos ayude a volver a recuperar la gracia. Entonces, esa es como la secuencia que vamos entendiendo de las virtudes. Hay personas que son muy como de, no, a mí que me den las cosas y yo con los regalos, pues como que yo pido la virtud para poder ser paciente, pero yo no hacer nada, ¿cierto? Como hay otras personalidades que es más como, no, yo tengo que trabajar para ser paciente y me voy a esforzar y me voy a martirizar y voy a ayunar y se tiran muy duro, pero no piden la ayuda celestial. Entonces, como decimos siempre, la virtud está en el medio, está en pedirla, pero también tener ese propósito de trabajarla, ¿cierto? Con esa intención de hacer el bien. Y ya más recientemente, ya acá para terminar este contexto histórico, ya en 1992, la Santísima Virgen María en Medjugorje le habla a los niños de una coronilla de virtudes. Hay un mensaje, que eso es lo que vamos a ver ahorita en el otro encuentro, de cómo ella le dice a los niños que le dice, bueno, recen el credo, el ángelus y pídanme unas virtudes haciendo un Padre Nuestro, una Ave María en Gloria. Entonces ella da la oración para pedirla. Pero además de eso, hay una tradición en la iglesia que es muy bonita, que es pedir las virtudes a través del Santo Rosario. Eso lo vamos a ver ahorita, cómo hay una promesa de la salud del cuerpo y el alma por la intercesión de la Santísima Virgen María, por contemplar los misterios del Rosario. Entonces, pedir las virtudes haciendo el Rosario, de verdad es como la bomba, ¿cierto? La clave. Primero conocerlas, como les digo, por eso es que nosotros en este apostolado de la Escuela de la Familia lo que hacemos es hacer a caminos de 40 días, de 21 días, de 7 días y cada día pidiendo una o varias virtudes para irlas conociendo, porque es muy importante conocerlas, conocer el vicio, arrepentirnos del vicio y pedir la virtud. Y ya acá hay, pues en este contexto histórico, como hay un doctor en Alemania que se dedicó a estudiar todo esto de Santa Hildegarda y ha escrito más de 50 libros, tiene 30 años de experiencia y tiene más de 1000 pacientes documentados de cómo haciendo estas meditaciones en los vicios y en las virtudes, cómo además llevando la alimentación que sugiere Santa Hildegarda y haciendo cambios en el estilo de vida, cómo las personas se sanan de cualquier enfermedad, ¿cierto? O sea, ya son hechos que demuestran que lo que en un comienzo el Señor nos decía, como lo que de verdad le hace daño al ser humano son los vicios que están en nuestro interior y que se combaten con virtudes. Esa es como la clave. Ya en Colombia hay una psiquiatra que se llama Sara Londoño, que, que ha trabajado también el tema con algo que se llama el Rosario del Perdón, que yo creo que ustedes muchos la conocen. También está la doctora Diana Rojas, que también es especialista en Santa Hildegarda, que tiene muchos testimonios de personas que no solo se sanan del cuerpo, sino que también hay muchas conversiones a raíz de conocer estos vicios y las virtudes y pedirlas y confesarse y hacer oraciones para eso. Y ya nosotros en Corunum, también desde el 2002 hemos estado, del 2022 hemos estado haciendo estos caminos, poniendo en práctica todo esto y queremos poder llevar esta luz de las virtudes al mundo entero, ¿cierto? A nuestras familias, empezando por que nosotros mismos seamos luz, ¿cierto? El Señor dice, pues antes de sacarle la mota a tu hermano, revísate tú, ¿cierto? Mira tú
mira tus vicios, mira, y ahí sí, ve y ayúdale a tu hermano. Yo sé que quizás al escuchar todo esto nosotros pensamos en alguien como que, ay, no, esto le puede servir demasiado a esta persona, a mi familia, o a tal persona. Yo siempre les digo, esto es para todo el mundo, para creyentes y no creyentes, pero que lo importante es que comencemos nosotros y que cuando vean ese cambio, la Santísima Virgen María en Medjugorje habla mucho de cómo nuestro corazón puede ser transformado, ¿cierto? Transforma mi corazón como el tuyo, que puede ser transformado con las virtudes. Entonces, la invitación es a que nosotros nos transformemos, que vean el cambio en nosotros y ahí sí, y ahí sí, poder con esa, siendo luz, de amar a otros. Bueno, este es como el grueso de lo que les quería compartir hoy. No sé si alguien podemos compensar con las preguntas, qué preguntas tienen y qué quisieran profundizar. Y, y ya nos vamos orientando según las necesidades que ustedes tengan. Niños, es importante que participemos, que pues, aprovechemos de este momento tan valioso que de verdad, mano, nos está dando. Es un regalo del Señor. Manu, Dime, Dani. pero entonces las virtudes uno las pide en oración antes de que se dé esa gracia. ¿Y qué oración hace uno? O sea, uno la puede elevar al Espíritu Santo o uno la eleva a la Virgen María, digamos, a la advocación que uno pues la haya escogido o especialmente a la milagrosa. Ay, sí, Dani, muchas gracias por, sí, por preguntar el detalle. Mira, em, el Señor, en todas estas revelaciones que ha hecho de estas virtudes, la gran conclusión es que la pidamos con todo el corazón, ¿cierto? Que nos reconozcamos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces, ¿cierto? Con este pecado dominante, por ejemplo, la lujuria, la soberbia, la mentira. Cuando pensamos en vicios es muy fácil, sobre todo yo siempre pongo el ejemplo de la lujuria y de la mentira, como incluso mucho, pues cuando empezamos nuestro proceso de conversión, era un vicio decir mentiras, ¿cierto? Y para muchos puede ser un vicio no ser capaz de dominar esta parte de la sexualidad, o sea, supera nuestras fuerzas. Entonces llegamos a un punto en que decimos, no más, ¿cierto? No, no quiero más esto. ¿Qué hago? Entonces la clave está en suplicarlo con todo el corazón y de arrepentirse por el vicio, ¿cierto? De saber que es que, no, yo no puedo seguir diciendo mentiras, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir con este desorden sexual, ¿cierto? Esto me está haciendo daño a mí y a los demás. Entonces la clave, porque quisiéramos como un detalle pues del paso a paso. Esa es una disposición interior, pero muchas veces no la tenemos, ¿cierto? No nos cuesta. Entonces ya para eso está el poderla pedir, por ejemplo, en el rosario. Mm, sí, no es necesariamente, pues la Virgen no dijo, ay, a la medalla milagrosa, cojan la medalla y digan esto, no. Es pedírsela a ella y pedirlo en el rosario. Nosotros tenemos, eso es lo que ahorita en el encuentro de las 8:30 vamos a ver, y es una oración en Medjugorje, la Santísima Virgen María hizo una plegaria que dice, Mamá María, sé tú misma en mí, conmigo, pidiendo al Padre la virtud de, y pedimos la virtud. Es por la intercesión de la Santísima Virgen María, como es un medio muy efectivo, como vemos los que nos hemos consagrado, que el camino de María pues es el más fácil, más rápido, más cercano para arrebatar las gracias del Señor. ¿Y esto es por qué?
porque uno diría, pues como, bueno, yo se la pido al Espíritu Santo, se las pido a Jesús. Y es que el Señor la ha nombrado administradora de las gracias, ¿cierto? Él ha querido que ella sea para que veamos cómo las virtudes, sobre todo, lo que quieren hacer en la vida del ser humano es llevarnos a amarnos unos a otros. Quizás a las personas que nos cuesta, a mí en mi momento me costó la relación con la Santísima Virgen María. Cuando yo he recibido esas gracias de ella, eso me lleva a amarla y a honrarla y a respetarla como, uy, no es que de verdad es la omnipotencia suplicante, o sea, ella todo lo que le suplica a Dios lo hace. Yo les digo cosas muy puntuales, por ejemplo, con la disciplina, la virtud de la disciplina. Yo que tengo 4 hijos, mmm, que los formé 4 años haciendo homeschool, de verdad yo decía, yo pues esto, yo necesito disciplina, pues de verdad. Yo, Señor, si esto es tuyo, si tú quieres esto para nosotros, por favor, o sea, regálame esa gracia. De verdad que yo no puedo con mis propias fuerzas porque requiere mucho, o sea, una familia numerosa exige mucho de uno mismo. Y de verdad se lo supliqué con el corazón, con conciencia, porque la palabra también dice, ustedes no reciben porque no saben cómo pedir. Y entonces el Señor quiere que nosotros iluminemos nuestra conciencia con esto de los vicios y las virtudes para que sepamos pedir puntualmente y reconocer qué es lo que nos hace falta y obviamente reconocer en lo que hemos pecado, ¿cierto? Entonces pedí esa virtud de la disciplina y créanme que de verdad es como, ahí es cuando uno ve, yo no sé, yo creo que a todos los que estamos aquí hemos visto cómo hay gracias, pues como cosas que uno dice, o sea, yo por mí mismo no sería así. Eso fue una gracia que el Señor me dio. Eso es lo que pasa con las virtudes, Dani. Entonces, en conclusión con tu pregunta, es poderlo pedir en oración, en la misa, en la Eucaristía, poder también decir, bueno, si yo necesito esta virtud es porque quizás estoy cayendo también en el vicio, entonces poderlo llevar a la confesión. Y lo que pasa mucho con los vicios es que, como les decía, los traemos de la familia. Los vicios son virus espirituales que se nos contagian. Entonces, y el Señor dice en la palabra, tú que juzgas y criticas a ti mismo te condenas porque haces lo mismo que juzgas y criticas, Romanos 2. Y muchas veces criticamos a la mamá cantaletosa y justo nos contagiamos de ese vicio por criticarla y nos volvemos personas cantaletosas, ¿cierto? Criticamos a ese papá borracho irresponsable y por nosotros criticarlo también caemos en ese mismo vicio, ¿cierto? Entonces, mm, el, esto requiere también, y por eso lo hacemos también como un proceso de sanación, ¿cierto? No es una magia de, ay, sí, yo soy impaciente, pedí la virtud de la paciencia y ya. No, esto hace parte de un proceso, pero créanme que se hace muy efectivo y muy rápido cuando lo hacemos con la ayuda de la Santísima Virgen María y, y con todo este apoyo. Por eso es que nosotros en la Escuela de la Familia, y eso es lo que queremos en Corunum también, poderles brindar este proceso de apoyo en estos procesos de sanación familiar. Eh, y con la ayuda de Dios, pues poder hacer estos caminos en Corunum. Y hay otra clave, Dani, para todas las personas también, es que lo que se ha encontrado, lo que ha encontrado sobre todo este doctor Estrelo, que lleva 30 años poniendo en práctica todo lo de Santa Hildegarda, es que el ayuno y la oración, y lo dice la Santísima Virgen María en Medjugorje también, son el camino más efectivo para transformar los vicios en virtudes. O sea, el ayuno, incluso científicamente lo que pasa con el ayuno es que hace que el cuerpo regenere células. Entonces, si bien en este corazón están esos vicios, cuando se lleva a una crisis, el ayuno es una crisis del cuerpo, hace que se regeneren las células y que entonces se pueda
regenerar pues también y tener nuevas fuerzas para combatir estos vicios. Entonces ojalá pudiéramos hacer estos caminos de ayuno y oración que nos pueden servir mucho, pues ya siendo muy prácticos en, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes como PS, qué rico que nosotros vamos a sacar varias jornadas de ayuno y oración, como que, ay, bueno, qué rico que nos programáramos 7 días, y, no sé, hay 21 días, hay desde 40 días de hacer ayuno y oración para ir conociendo estos vicios y virtudes y poderlos combatir. Manu, tengo una preguntita. Claro que sí, dime. Digamos, hace días a nuestra PS, a nuestro grupo, fue una señora que nos hizo un ejemplo, pues, y que hablamos sobre las virtudes y las máscaras que tenemos y hablamos, y ella nos dijo, digamos, el tema de la paciencia. Yo soy impaciente, entonces ella dijo que inflar globos y desinflarlos. Entonces yo decía, pues aparte de la oración, hay cosas, pues que inflar globos, que y 300 globos, o sea, algo así, y que era como desinflarlos despacio cada globo. Entonces, mi pregunta es, como tú dices que digamos que solamente es en oración que se debe pedir como el cambio o eso, o también hay cosas que uno puede hacer aparte, como eso de los globos, por ejemplo, para la paciencia. ¿Y qué señora era esa? Ella nos hizo un taller, fue de una hojita súper bonita que nos hizo, digamos, como sobre las máscaras de las personalidades, algo así. Una señora fue como con su hija. No sé si Andreita se acuerda, no, Andreita sabe el nombre, la verdad no me acuerdo. Ella no es de Corunum, pero pues sí, no, y habló muy bonito. Eso, perdón, hizo un test de personalidad, pero ella, o sea, ella dio un ejemplo en su práctica, de su práctica vida, pues de lo que hizo para como mejorar eso, más lo dijo, pues eso va a funcionar a todo el mundo, porque finalmente las cosas van a funcionar independientemente de cómo cada uno las llegue y lo reciba, pero teniendo en cuenta primeramente que es la oración. No recuerdo en ese momento bien el nombre porque Nanita fue quien la invitó. No sé si Nanita está acá. Sí, no, eso todo, pues yo por eso les pregunto, porque es muy importante, pues, en nuestra formación, como que, bueno, de qué fuentes nos estamos alimentando. Pero es muy importante, Clau, gracias por tu pregunta, porque precisamente lo que la iglesia nos enseña sobre la salud, porque es que este tema hace parte de la salud integral del ser humano. Porque créanme que nadie tiene paz, los vicios generan una desesperanza, un estado de estrés. Nadie tiene paz mientras sea irascible o mientras tenga un vicio. Entonces, para la salud del ser humano, nuestra iglesia nos enseña que hay que hacer 4 intervenciones. Una es en la parte física, la otra es en la parte psicológica. Estos ejercicios que tú me compartes y lo que entiendo corresponderían como a la intervención psicológica. Ya está otra que es la intervención en las relaciones con el entorno y las relaciones con las otras personas y la parte espiritual. El pedir las virtudes en oración y confesarse y hacer todo sería como la intervención espiritual, ¿cierto? Ahí hablaríamos como en la intervención espiritual. Por ejemplo, hacer ayuno sería la intervención física, ¿cierto? Con alimentación, cómo nos vamos a ayudar para transformar nuestro cuerpo. Y ya la parte psíquica se ayuda mucho con este examen de los vicios y las virtudes de la personalidad, ayuda mucho también conocer la personalidad. Y ejercicios prácticos ayudan, ¿cierto? Ahí es como que, y el Señor tiene caminos para todos. Créanme que Santi Legarda habla precisamente de eso, que todas estas intervenciones son caminos en el que el Señor se acerca al hombre y el hombre se acerca a Dios. Entonces, quizás esta señora que ustedes me dicen, pues ella quizás tuvo ese encuentro con la virtud de la paciencia a través de un cambio
en su entorno, un hábito de, bueno, voy a inflar, voy a hacer un ejercicio de comportamiento, de hacer esto, y a ella le funcionó. Lo que sí hemos visto es que nosotros podemos hacer estos 3 cambios, pero el que le da el sello y el que da la conversión y la transformación, incluso yo no sé si ustedes conocen personas, por ejemplo, como es la madre Alicia, que uno veía que ella era como una persona transformada, como una persona que iluminaba, ¿cierto? Que solo su presencia, ella era luz, una sonrisa, una mirada, de verdad son personas transformadas. Incluso el doctor Ricardo Castañón habla de cómo hay personas que son otras, ¿cierto? Para poder llegar a ese nivel es porque de verdad sí hubo un sello de transformación, sobre todo con el apoyo espiritual, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros también decimos, si usted no puede hacer todas las demás, si no puede hacer ayunos, si no puede hacer una terapia con un psicólogo que hace parte de esa transformación, pues al menos haga la espiritual, ¿cierto? Que es la gratis, quizás la que solo depende de ti y de Dios, ¿cierto? Y ya poder poner los otros medios de formación, por ejemplo, la parte psicológica habla mucho de la formación, por eso ahí también entra pues lo que esta señora les compartió, pero poderlo hacer de una manera integral es lo que le daría el sello para de verdad romper y renunciar con todas estas cadenas. Porque los vicios, imagínense que los vicios son cadenas que nos atan, por eso hacemos el mal que no queremos, porque estamos atados. Y por eso San Miguel, armado con el poder divino, con las virtudes, es que desata esos comportamientos en nuestro corazón y nos permiten vivir las virtudes. Esa es como la idea. ¿Sí me hago entender? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más preguntas? Yo les quería mostrar por aquí, porque San Antonio, ay, perdón, es que no está por acá. San Antonio fue otro santo que habló de las virtudes. Vimos la secuencia. San Antonio fue más o menos contemporáneo a Santa Hildegarda. Y desde la muerte de San Antonio, comenzó una tradición de hacer un rosario de San Antonio y es pidiendo las virtudes. Y hay muchos milagros. Ustedes saben que San Antonio pues es uno de esos santos, el de los imposibles, milagroso, y es pidiendo las virtudes. Entonces él tiene una oración que es toda linda, se las voy a compartir, porque por aquí no... Está buscando el librito, pero no la encuentro. Tiene una novena, pero se hace 13 martes, son los martes, los días de pedir esas virtudes, por eso tenemos este espacio para pedirlas. Entonces consiste en cada martes pedir una virtud, y así en total se piden 13. Esa es la tradición de los 13 martes de San Antonio. Y ya el rosario es hacer, como la Santísima Virgen María en Medjugorje, hacer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, pidiendo en cada uno una virtud. Entonces, y eso dura como 20 minuticos. Es lo que se conoce como Rosario de San Antonio. Entonces, con esto de pedir las virtudes, como Dani nos preguntaba, bueno, ¿cómo? En oración de la forma que ustedes quieran, pero estos santos nos dan ejemplo como haciendo un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, pidiendo una virtud,
se hacen milagros, ¿cierto? Entonces, para la familia, para ustedes, para un amigo, para la comunidad, puede hacer mucho bien. Bueno, entonces ya por aquí vamos a detener la grabación, vamos a comenzar con